Buenas noches, amados hermanos. Doy gracias a Dios por volvernos a encontrar a través de la pantalla y por todos aquellos que se van sumando a este encuentro. Y espero que sean mucho más los que se vayan agregando cada jueves. Recuerden que estamos todos los jueves desde CDB dando esta capacitación sobre el panorama de la Biblia. Así que bienvenidos a todos los que ya están sumándose y a los que se sumarán en esta noche. Dios les bendiga. En realidad, hermanos, se los extraña un montón. Los extraño un montón. Ustedes me ven, pero yo no los puedo ver a ustedes. Así que me encantaría que me manden fotos de la familia. Si están en este momento, tal vez están cenando y están mirando y me manden una fotito. También me encantaría verlos cuando están adorando, haciendo su devocional como familia o haciendo la tarea que les pedí. Así que me encantaría, ¿sí? Bueno, bienvenidos otra vez a todos aquellos que se van sumando en esta noche a esta capacitación. El motivo de que ustedes escriban, de que nos hagan saber que están ahí, de que nos manden sus reflexiones, sus fotitos, nos ayuda a seguir estando vinculados y conectados. Quiero bendecirles en esta noche con una palabra que está en el Salmo 46 y dice así: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempo de dificultad. Qué maravilloso es saber que Él está dispuesto y disponible para ayudarnos en este tiempo que estamos atravesando. Sigue diciendo la palabra: por tanto no temeremos cuando vengan terremotos o cuando las montañas se derrumben al mar. Y si nos ponemos a pensar, esto es como un terremoto, algo que no esperábamos, como un tsunami, algo que ni soñábamos que podía pasar, pero lo estamos viviendo. Pero Dios está al control. Dios no ha perdido el control, aunque mucha gente crea que esto que está pasando, Dios ha hecho la vista a un costado. Dios está al control de todos, mis queridos hermanos y amigos. Dice la palabra que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Y escuche, mi hermano amado, Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. Y hace años nosotros renombramos a esta ciudad, recuerdan, y le pusimos 5 saltos: ciudad de Dios, ciudad bendecida por el Señor. Y acá la palabra dice: Dios habita en esta ciudad, no puede ser destruida. Y en cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Cada día, al levantarnos, hermanos, y abrir nuestros ojos, demos gracias a Dios, porque la presencia de Dios está con nosotros. Dice su palabra que sus ojos estarán abiertos de día y de noche sobre nosotros, y que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le amamos y nos defiende. Que así sea sobre cada uno de ustedes y sobre cada una de las familias de esta bendita ciudad donde nos ha puesto. No termina acá la palabra, es mucho más amplia y dice: las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. Pero la voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Y podemos decir que así sea esta palabra sobre nuestras vidas, nuestra familia y nuestra bendita ciudad y nuestra bendita Argentina. Ese es el clamor, hermanos, de cada uno de sus hijos por esta ciudad, por esta tierra,
para que Dios intervenga y de una vez por todas esto sea destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Este sábado anterior te quiero recordar, que nuestro pastor Andy nos estuvo hablando acerca de la importancia, seguramente lo vas a recordar, de enseñar a nuestros hijos pequeños y de instruirlos en su palabra, haciendo oído a lo que dice, que instruyamos a nuestros hijos, que aun cuando fuese un anciano, no se apartará de ella. ¡Qué tremenda bendición y responsabilidad a la vez que tenemos como padres! También el pastor tomó como base el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 1 al 9, y nos enseñó acerca de cómo acercarnos a la palabra, con qué actitud. Y habló de una actitud de humildad, de asombro y de admiración, de que es una responsabilidad de tiempo completo, que debemos hacerlo mediante lo formal, pero también lo informal, y que debe ser consistente cada mañana, cada noche. El horario lo pones vos con tu familia, de acuerdo a tu rutina, pero no debe transformarse justamente, y valga la redundancia, en una rutina, sino que lo hacemos porque realmente lo creemos. Y esto es lo más importante, que quedará grabado en el corazón de nuestros hijos. También nuestro pastor Andy nos contaba de la experiencia de enseñarles a orar a sus hijos, no solamente por la familia, por ellos, por la familia extendida, sino por la iglesia y por todo el mundo. Seguramente vos lo estás haciendo en tu casa. Pero también el pastor habló de esa coherencia que tenemos que tener en lo que hacemos con lo que decimos. Porque, mis amados, los niños aprenden más de ver que de escucharnos tantas palabras que muchas veces les repetimos. Nos miran y saben realmente si sus papás, si sus abuelos, si sus tíos amamos a Dios con todo nuestro corazón y si de verdad confiamos en su poder en este tiempo. Así que les animo a acercarse a la palabra de Dios. Y todavía creo que muchos todavía no se están sumando. Por eso otra vez les invito, súmense a esta iniciativa de CDB de estudiar el panorama de la Biblia. La lectura de la Biblia no debe ser llevada solamente en esos momentos de prueba. Lamentablemente muchas personas se acercan a buscar en la Biblia, a buscar a Dios en los momentos de prueba, sino que debe transformarse en una búsqueda permanente. ¿Y por qué debe ser así? Porque este maravilloso libro tiene características muy importantes. Miren, en primer lugar, porque es un libro sagrado para gran parte de la humanidad. Y en segundo lugar, ha causado un gran impacto en muchas culturas, aún transformando conceptos de vida. Si ustedes buscan Josué 1:8, van a encontrar lo que acabo de decirles. Y en lo personal, es un libro que impacta tu vida, la mía, la nuestra, en los que creemos que Dios ha querido revelarse y revelar su voluntad. Y obviamente no somos los mismos después de conocer y reflexionar en este libro. Lógicamente hay diferencia en cuanto a la intencionalidad con la que me acerco a ella. Si es por crecimiento intelectual, y como lo dije en el primer video, esto ocurre en forma colateral. Lo importante es que te acerques a ella para tu crecimiento personal. Es necesario que quien se acerque a la Biblia se pregunte: ¿qué quiere Dios decirme hoy, en este lugar y en este contexto? Y aquel que busca con diligencia y sinceridad una palabra específica de Dios, la encontrará. Bien, a continuación quiero mostrarte por acá
vamos a poner en la pantallita una pequeña síntesis de los encuentros anteriores. ¿Te acordás que en el primer encuentro hablamos de 8 postulados fundamentales para el estudio serio de la palabra de Dios? Estos 8 postulados son los siguientes. Primero, el único y verdadero Dios quiere revelarse a los hombres. Segundo, Jesús fue el medio y la consumación para esa revelación. Tercero, la Biblia es totalmente inspirada por Dios en todas sus partes. Cuarto, Dios se revela a sí mismo. Quinto, Cristo es el centro de la palabra de Dios. Sexto, la Biblia contiene una revelación progresiva desde el principio hasta el fin. Séptimo, el Espíritu Santo de Dios es la guía más segura. Y octavo, el propósito de la Biblia es dar a conocer a Dios. Bien, en el segundo encuentro estuvimos compartiendo acerca de cómo la Biblia llegó a nosotros. Así que también ahí en la pantalla vamos a poner una pequeña síntesis. Y hablamos en primer lugar del exilio babilónico, del trabajo importantísimo y la recopilación que hizo Esdras, la tarea exigida de los escribas, de cómo surgió la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo y al arameo al idioma griego, acordate, tarea que realizaron los 72 ancianos ilustres que habían sido elegidos de cada tribu. ¿Te acordás? 6 de cada tribu. Esta traducción de incalculable valor fue realizada en 72 días. Bien. Hoy quiero hablarles de la tradición oral y escrita, como les anticipé el jueves pasado, durante los 20 o 30 años que Jesús estuvo en la tierra. Sus enseñanzas fueron comunicadas por transmisión oral, comenzando desde los apóstoles. Claro, este sistema podría hacernos dudar acerca de la verdad de los dichos. Pero es menester que recuerdes que en los días del Nuevo Testamento la comunicación oral era el medio principal para comunicarse. Las historias de Jesús eran reverenciadas, eran la fábrica de la cultura. Se transformaron en expertos de la memorización, por lo que podemos confiar que este paso de la transición oral hacia la transición escrita fue confiable e inequívoca. Recuerden además las reglas estrictas que los escribas debían cumplir con obligatoriedad. Pero podemos agregar también 2 aspectos importantes que fundamenten esta veracidad y esta transparencia en la transmisión. Entre 20 o 30 años, si lo pensamos, es realmente poco tiempo para la transmisión oral. ¿Por qué? Porque durante ese periodo muchos de los testigos oculares aún estaban vivos. Porque es importante que si ellos, estando ahí, podían refutar, ¿verdad?, cualquier inconsistencia en los relatos. Estos testigos oculares fueron quienes estuvieron con o cerca de Jesús. En Hechos 2:32, Pedro, que fue uno de los testigos oculares de Cristo resucitado, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En Hechos 13, del 28 al 31, Pablo en su tremendo discurso en Antioquía, dijo: se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. En segundo lugar, durante el ministerio de Jesús, los apóstoles ya habían comenzado a hablarle a la gente acerca de lo que Jesús venía haciendo. Y así,
difundía su mensaje, tarea que también contribuyó a esta veracidad después de la partida de Jesús. Y en cuanto a la tradición escrita, quiero contarte también un poquito. Cada libro del Nuevo Testamento fue escrito dentro de un periodo de 60 años después del ministerio de Jesús. Y según los estudiosos, probablemente el libro de Gálatas fue el primer documento del Nuevo Testamento escrito alrededor del año 49-50 después de Cristo. También estos estudiosos dicen que probablemente el primer evangelio haya sido Marcos, entre el año 50 y el 60 después de Cristo. Para el año 100 a 150 después de Cristo, los testigos oculares del ministerio de Jesús ya habían muerto, pero habían hecho una tarea reverencial, contando las historias a sus amigos, quienes a su vez preservaron la transmisión oral y también escribieron los escritos de los testigos oculares al mundo que estaba hambriento del mensaje de Jesús. Pero claro, obviamente que para este tiempo un original ya no alcanzaba. Se necesitaban copias y, por supuesto, otra vez la profesionalidad de los escribas hicieron una tarea preponderante. Vamos a hablar un poquito acerca del canon de la Biblia. Este vocablo deriva del griego y significa, escucha, caña, vara o también norma o medida. En el libro de Ezequiel, capítulo 40, versículos 3 y 4, se usa esta palabra canej en el sentido de regla o de verdad. Para el año 100 después de Cristo, muchas otras cartas y escritos estaban circulando. Papías, obispo de Hierápolis, quien parece haber conocido a un tal Marcos, compañera de viaje de Pedro, escribió sobre él. Policarpo, obispo de Esmirna, escribió una carta que aún existe a la iglesia de Filipos, citando varias cartas del Nuevo Testamento. Clemente, obispo de la iglesia en Roma, escribió a la iglesia de Corinto. Dicha carta contiene varias referencias a las cartas de Pablo. El trabajo de los llamados padres de la iglesia como Tertuliano y Orígenes dieron como resultado una lista de cartas de Pablo y libros muy parecidos a los 27 libros que hoy tenemos del Nuevo Testamento. Tremendo trabajo que se hizo en este tiempo, lo que también nos da esa seguridad de que se respetó la transparencia y la veracidad de la tradición oral y de la tradición escrita. Después de esto comenzaron muchos concilios. Concilios era la reunión de obispos y autoridades de la iglesia para definir definitivamente el dogma que regiría a la iglesia. El primero fue el concilio de Nicea. Se realizó en Turquía y dio origen a un credo que se le llamó justamente el credo de Nicea. En el año 397 después de Cristo se realizó el octavo concilio. En realidad fueron 14 en total. Este se realizó en Cartago, en África, donde se ratificó la decisión tomada en el cuarto concilio, que fue el de Hipona, acerca del canon oficial del Nuevo Testamento, es decir, los 27 libros que hoy tenemos. Te quiero hablar ahora de las primeras traducciones griegas. La primera se realizó en idioma sirio y se llamó Peshitta entre el año 300 y 400 después de Cristo. Ya el Imperio Romano difundía el idioma latín en todas partes, en todo el mundo conocido, por lo que se hizo necesario y urgente una traducción al latín.
una traducción, al latín. Finalmente, el Papa Dámaso, entre 305 y 384 después de Cristo, comisionó a su historiador favorito de la Iglesia, esto es a Jerónimo, a traducir la Biblia a un idioma latín común y usando los mejores manuscritos disponibles, como la Septuaginta y otros escritos hebreos, logró lo que se conoce hoy como la Vulgata latina, que significa justamente común. El impacto de esta traducción fue de gran influencia. Esta versión de la Biblia se usó por muchísimos años. Luego de esto hubo un tiempo de oscuridad. Por los años 500 después de Cristo, la Biblia había sido traducida a cientos de idiomas, pero los líderes religiosos prohibieron que se siguiera realizando traducciones a cualquier otro idioma que no fuera el latín. Tristemente, fue una época en la cual hubo oscuridad en cuanto a la lectura de la palabra de Dios para la gente común. Y así al fin llegamos al tiempo de la Reforma. A través de la Edad Media, 1320-1384, John Wycliffe en Inglaterra dio los primeros pasos y confrontó a la Iglesia, llevando la primera versión en lengua popular en el año 1382. Obviamente, fue perseguido. Él y los defensores de su traducción. El autor murió antes de ser declarado mártir. La Iglesia se empecinó en quemar sus copias, pero por el celo de la palabra, hacía que se sigan copiando a mano nuevamente. Aún hoy se han preservado de esa traducción de la Biblia en inglés casi 200 copias. Unos años más tarde, en 1526, Tyndale lanzó su Biblia en inglés. Murió como un mártir, estrangulado en 1536. En Alemania surgió Martín Lutero, quien vio la gran necesidad de que la Biblia estuviese al alcance del pueblo. Así que se aisló en un castillo en Wartburgo y tradujo el Nuevo Testamento griego de Erasmo al alemán en el año 1522 y unos años más tarde agregó el Antiguo Testamento. La invención de la imprenta en Alemania por Johannes Gutenberg contribuyó en gran manera a la diseminación de la Biblia luterana en toda Alemania entre la gente común. Bien, pero esto no termina aquí. La historia sigue contando acerca de las traducciones modernas, pero esto voy a relatártelo un poquito el jueves que viene, porque hoy quiero terminar mostrándote un poquito unas fichitas que yo preparé para repasar y para corregir la tarea que te di el jueves pasado. Es una sugerencia que te doy. Tal vez tengas fichitas en casa. Si no tenés, las podés hacer vos, como yo te voy a mostrar ahora en la pantalla. ¿Para qué? Para que tengas un registro que va a ser de espectacular uso para el estudio de la palabra de Dios. Mira, y acá quiero empezar. Voy a mostrarte entonces en la pantalla acerca del libro de Génesis. El primer libro de Moisés, una narración histórica escrita en excelente hebreo. El autor, Moisés. La fecha en que se escribió, alrededor del 1445 a.C. ¿Quiénes eran los destinatarios? Los israelitas en el monte Sinaí. Los temas: creación, muerte, diluvio, pacto, providencia. Y acá está lo que te pregunté y te dije, qué bueno sería si pudieras descubrir la figura de Cristo en el libro de Génesis. Cristo es
el agente de la creación. Dice Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas. En Génesis 3:15 aparece por primera vez la promesa de que Cristo sería el Redentor. En Génesis 22:8, Abraham e Isaac, ¿te acordás la historia? Dios le proveyó un sustituto. De la misma manera, Dios proveyó a Cristo como nuestro sustituto a través de su muerte sacrificial. Pasemos ahora a la fichita del libro de Éxodo. Es el segundo libro de Moisés. Es una narración histórica con algunas leyes escritas en hebreo. Su autor, Moisés. Fecha en que se escribió, alrededor del 1445 a.C. Los destinatarios, al igual que el libro de Génesis, el pueblo israelita en el monte Sinaí. ¿Cuáles eran los temas? ¿Cuáles son los temas? Jehová, las plagas, redención, pacto, los 10 mandamientos, tabernáculo. Cristo en Éxodo. Éxodo es un libro de redención. La imagen de Dios que libera a su pueblo de la esclavitud de de la esclavitud de Egipto, es una figura de Cristo que libera a los pecadores del pecado. Los corderos de Pascua son la figura de la muerte de Cristo por los hombres y del acceso que Él proporciona para llegar a Dios. Pasamos a la fichita del libro de Levítico. Es el tercer libro de Moisés, contiene leyes antiguas con algunas narraciones, también escrito en hebreo. El autor, Moisés. Fecha en que escribió, aproximadamente 1445 a.C. Y los destinatarios también eran, obviamente, el pueblo israelita en el monte Sinaí. Los temas de Levítico son santidad, sangre, expiación, sacerdocio, impureza, fiestas, leyes. Cristo en Levítico. Los sacrificios específicos que se describen en el capítulo 16 sugieren que los múltiples aspectos del sacrificio expiatorio de Cristo. Los capítulos del sacerdocio, que están entre el capítulo 21 y 22, prefiguran la perfección de Cristo como el máximo supremo sacerdote. Vamos al libro de Números. Es el cuarto libro de Moisés. Es una narración y contiene leyes escritas en prosas hebrea con algunas profecías escritas en poesía hebrea. El autor, obviamente, Moisés. Fecha en la que se escribió, aproximadamente 1407 a.C. Y los destinatarios, el pueblo israelita cuando ya acampaba junto al río Jordán. Sus temas son fidelidad de Dios, rebeldía humana, peregrinación en el desierto y censo del pueblo. ¿Y Cristo? En Números, mira, a Cristo se lo prefigura como la roca de agua viva. Esto está en 1 Corintios 10:4. Y como la serpiente levantada en el desierto que da vida a quienes la miran. Juan capítulo 2, verso 14 al 15. Y vamos terminando con el último y quinto libro, Deuteronomio. Un registro de los discursos finales de Moisés, también escrito en hebreo. Por supuesto, el autor es Moisés. La fecha en que se escribió, aproximadamente 1406 a.C. Los destinatarios eran el pueblo israelita cuando acampaba a orillas del río Jordán. Y los temas son mandamientos, pactos, poderosas acciones de Dios y la transición. Recordá lo que viene ahora. Cristo en Deuteronomio. Moisés habla de un profeta a quien Dios levantaría del pueblo de Israel. Esto está en los capítulos 18, del 15 al 22.
Cristo es el cumplimiento de esta profecía y esto lo vas a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 3, del verso 22 al capítulo 7, verso 37. Bien, hasta acá el repaso de la tarea que te di. Hoy ha sido un poco más larga la capacitación porque algunos me estaban diciendo, uy, es muy cortita. Después me van a decir que es muy larga. Así que bueno, voy a conformar a los que les gusta cortito y también a los que les gusta que la capacitación sea más larga. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Y recordemos que es un tiempo especial que Dios nos está permitiendo vivir. No es solo para este tiempo de pandemia. Esto es como cuando el pueblo estuvo en el desierto. Esto es una preparación para su pueblo, para algo más grande que vendrá. ¿Qué será? Dios nos haga entendidos. Dios nos haga entendido en este tiempo. Es mi oración por mi vida en primer lugar y por la vida de cada uno de ustedes. Dios nos haga entendido en este tiempo, hermanos queridos. Sigamos orando unos por otros, por esta ciudad y extendiendo nuestra mano al que más necesita. Dejemos de pensar tanto en nosotros y miremos al vecino, al que tenemos al lado, que tal vez esté triste, esté desesperanzado, esté asustado o tal vez esté sin trabajo y ya no tenga alimentos en su alacena. Acordate que estamos trabajando con el banco de alimentos. Trae tu alimento. Ahí frente al registro civil, nuestro hermano Francisco, su esposa, familia preciosa, a quien les mando un abrazo, un beso, están recibiendo esos alimentos que vos traes para después poder compartir con el que más tiene necesidad. Hay hermanos autorizados para hacer esta tarea que están saliendo a entregar esas cajas de alimento. Así que bendigo también a mis hermanos que están autorizados para hacer esta tarea. Hermano querido, no te olvides de extender una mano a aquel que más lo necesita. Y nada le faltará en tu mesa ni en la mesa del otro, porque Dios es un Dios fiel que lo ha prometido y así será. Dios te bendiga. Te abrazo, mi hermano querido, y espero poder verte pronto. Chao, te amo.